estar en tu casa estudiando tu palabra. Que no seamos simplemente oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra. Danos discernimiento, sabiduría y que podamos aprender de ella, Padre. Porque en tu palabra hay vida, hay dirección y nos lleva al bien. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, te lo presentamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, en esta mañana vamos a comenzar el estudio de la epístola a los hebreos. El hermano Joel me pidió, ¿verdad?, que estudiáramos esto. Así que me preparé. Y entonces en estas próximas semanas vamos a estudiar los próximos domingos. Yo creo que en 4 o 5 domingos vamos a estudiar a profundidad la epístola a los hebreos. Quisiera saber cuántos de ustedes conocen algo de la epístola a los hebreos. ¿Qué es lo que usted ha escuchado, que usted sabe más o menos a la epístola a los hebreos? ¿Alguien me puede decir? Ajá, hermano pastor. No se sabe todavía quién es. No se sabe, ¿verdad? Hay diferentes opiniones, ¿verdad? Lo vamos a ver ya mismito. ¿Alguien más? Presenta a Jesucristo como los sumos sacerdotes. Él presenta a Jesucristo como nuestro sumo sacerdote, ¿correcto? ¿Alguien más? Es interesante, ¿verdad?, lo que vamos a estudiar a la epístola a los hebreos, ¿verdad? Así que comenzamos, ¿verdad? Voy a empezar desde la introducción. Como decía el pastor, el autor no se puede designar, él no se presenta. Los eruditos han llegado a la conclusión que no es Pablo, porque el estilo de la escritura de esta carta es completamente diferente a la que Pablo utilizaba. Por lo tanto, tenemos que descartar de antemano que el escritor de esta epístola es Pablo. Pablo no fue el que escribió la epístola a los hebreos. Para algunos eruditos hay dos versiones, ¿verdad? Hay dos posiciones que, aunque el que escribió la epístola para aquella época sabían quién fue, él no quiso darse a conocer. Para algunos, ¿verdad?, entre las posiciones más cercanas, algunos dicen que fue el predicador Apolo, que se habla en la Biblia, o Bernabé. Está, ¿verdad?, en unas posiciones, pero en realidad no podemos decir que fue Pablo, ya Pablo sabemos que no fue, pero no podemos dar seguridad que fue Apolo o que fue Bernabé. Algunos dicen que sí, pero podemos decir entonces que el autor está sin designar. No sabemos quién realmente escribió esta epístola, ¿verdad? El tema principal de la epístola es el pacto mejor, ¿verdad? El pacto mejor. Y se puede decir que la fecha es indeterminada, pero para los eruditos dice que fue del 67 al 69 después de Cristo. Entre esa fecha fue que se escribe esta epístola. El propósito principal de la epístola a los hebreos se escribió principalmente para los creyentes judíos que estaban padeciendo persecución y estaban de desaliento. El escritor procura fortalecer la fe
en Cristo al explicar con cuidado la superioridad y la finalidad de la revelación y la redención en Jesucristo. En otras palabras, la iglesia estaba siendo perseguida por el emperador que ponía a los cristianos como antorchas, ¿verdad? Los prendían en las noches. Así que los cristianos estaban siendo perseguidos. A los cristianos los llevaban al Coliseo romano y ahí la gente veía cómo los leones se comían a la gente, cómo las ferias o los animales, estos animales salvajes mataban a los cristianos. La gente se regocijaba al ver esto. Por lo tanto, la iglesia, siendo perseguida, se estaba multiplicando. Pero a la misma vez, Pablo quiere presentar la superioridad y la finalidad en la revelación de la redención de Jesucristo como el sumo sacerdote. Pastor. Yo soy el que la tengo. Esa persecución es la primera que sufrieron los cristianos después de que el Señor subió al cielo. Sí, fue la primera persecución a través del emperador Calígula, que comenzó a perseguir bien fuerte a los cristianos, ¿verdad? Y fue la primera persecución. Hubo 3 persecuciones, pero la primera es esta, que saca a la gente de lo que es Jerusalén y los envía. Ellos huyendo se riegan. ¿Ves? Sí, pero fue la primera. También demuestra ¿verdad? Lo que el propósito de esta epístola es demostrar que se ha cumplido y se han hecho obsoletas las provisiones de la redención de Dios bajo el antiguo pacto, sino que ahora el pacto nuevo a través de Jesucristo es el que nos ayuda a crecer, y que esa muerte expiatoria de Jesucristo nos lleva a confesar a Jesucristo y avanzar a la madurez espiritual. ¿Verdad? Hay 3 puntos. Estimula al lector a mantenerse en su confesión de Cristo hasta el fin. Número 2, avanzar hacia la madurez espiritual. Fíjense que en medio de la persecución, el escritor a los hebreos, ¿verdad?, quiere decirle a la gente que en medio de la persecución se puede madurar en Jesucristo. Qué interesante, ¿verdad? Número 3, no volver a la condenación al abandonar la fe en Jesucristo. Motiva a la gente a no rendirse. Motiva a la gente en aquel momento a mantenerse en el Señor. Así que esos son los 3 principales propósitos de la epístola. Repito, número 1, mantenerse en la confesión de Jesucristo hasta el fin. No claudique en tus pensamientos. Número 2, fíjense que aunque fue escrito tantos años, hoy en día, hermano, tenemos que estar conscientes que el 2024 va a ser un año donde la iglesia va a comenzar a recibir la persecución más terrible, porque van a censurar a través de los ruidos que la iglesia haga culto al aire libre. Eso usted lo va a ver. Eso usted lo va a ver. Y va a empezar la persecución. Así que dentro de una persecución, la epístola ahora dice, no claudiques, mantente confesando a Jesucristo
Número 2, en medio de la persecución hay que avanzar a la madurez espiritual. Y número 3, no volver atrás. No volver atrás. No volver a la condenación. ¿Ok? Así que, viendo esto, esta epístola es para aquellas personas que están en medio de persecución. Y en el mundo, hermanos, hay millones de personas viviendo en persecución. ¿Ok? Que a lo mejor nosotros directamente no, pero crea que próximamente sí va a haber persecución al pueblo de Dios. Amén. Y nosotros debemos de estar preparados para esa persecución. El autor a los Hebreos no se identifica, aunque para muchos era bien conocido para lo que él escribió. La razón, su identidad se perdió. Él no quiso presentarse porque mayormente esta epístola es como un mensaje. Esta epístola es como una predicación escrita a la gente. El estilo es diferente porque la manera que él escribe es como que, ¿verdad? Es una predicación. La opinión de Pablo, escribió los Hebreos, no prevaleció, ¿verdad? En el siglo V. Y en la actualidad muchos eruditos conservadores creen que es improbable, como les decía, que fue Pablo el que le escribió. ¿Por qué? Porque el autor de los Hebreos se apoyó en la que es la Septuaginta. La Septuaginta es la manera de introducir las citas del Antiguo Testamento. Ok, esto es bien importante. El autor de los Hebreos hace hincapié el Antiguo Testamento de la versión Septuaginta. ¿Qué es eso? Es una versión que fue la final, que fue 100 años antes de que Jesucristo se presentase en la tierra. ¿Ok? Quiere decir que la última versión aceptada por los eruditos, ¿verdad? Los rabinos y todas las personas del canon bíblico del Antiguo Testamento se conoce como la Septuaginta. Y el escritor a los Hebreos utiliza esta Biblia del Antiguo Testamento para argumentar su posición teológica. Ese argumento y esa enseñanza y la estructura de los argumentos y de la instrucción de la identificación personal son todas características muy distintas a la de Pablo. Esto yo lo saqué del comentario bíblico Bacon, lo tenía que haber escrito ahí, ¿verdad? Comentario bíblico Bacon señala a esto que yo estoy escribiendo, lo cogí literalmente a como está en el comentario bíblico Bacon, ¿ok? Que es que la iglesia de Nazareno utiliza mayormente, ¿verdad? Yo utilizo esos dos, el comentario bíblico Bacon y el comentario bíblico de Matthew, ¿verdad? Así que esto yo lo saqué de ese comentario. No es algo que yo lo saqué de mi mente, ¿verdad? No, eso está ahí. Además, ¿verdad? Pablo apela siempre a la revelación directa de Jesucristo, lo vemos en Gálatas 1, 11 y 12. Este escritor se coloca entre los creyentes de la segunda generación, a quien la confirmación del Evangelio testifica ocular el ministerio de Jesús. Hebreos 2:3. Entre los hombres mencionados en el Nuevo Testamento, la descripción que Lucas hace a Apolo en Hechos 18, 24 al 28,
corresponde mejor al carácter del autor de los Hebreos. Para muchos eruditos, la mención de Lucas en Hechos 18, 24 al 28 y la forma como predicaba Apolo hace entender que es muy posible que el escritor de la epístola a los Hebreos es Apolo, ¿verdad? Cualquiera que sea el autor de los Hebreos, lo cierto es que escribió con la plenitud apostólica del Espíritu y con el conocimiento, la revelación y la autoridad del apóstol. Así que la falta de referencia en hebreo a la destrucción del templo de Jerusalén sugiere que el autor escribió antes del 70 después de Cristo. En otras palabras, como el que escribe no hace referencia a la destrucción del templo, por eso se sobreentiende que escribió esta epístola antes de que destruyera el templo en el año 70 después de Cristo. Todo esto es importante, hermano, que usted lo sepa, porque le da una posición de cómo se escribió, a quién se escribió y cuál era lo que corresponde a nosotros. Duda, pregunta, comentario hasta ahí. ¿Vamos bien? ¿Duda, pregunta? Leli, se me quedó el agua allá, está al frente. Dame, por favor. La elocuencia de Apolo que se registra En hecho. en Hechos, lo hace ser que podía ser el que escribió Hebreo. Así es. Con la forma que habla de la elocuencia de Apolo y de la habilidad que él tenía como orador, ¿verdad? Porque hay una verdad, Apolo era tremendo predicador, era un erudito, predicando, usted quería escucharlo, ¿verdad? Y por tal razón, y la forma en que se escribe la epístola, se sobreentiende o puede ser la mayor persona, y Apolo llegó a conocerse y a entenderse que también era como un apóstol, ¿verdad? Pero no fue, ¿verdad? Pero mucha gente lo respetaba, tanto así que aceptaron esta epístola, ¿verdad? Y se incluye en el canon bíblico. Hebreos parece más un sermón que una epístola. Para muchos eruditos, la forma en que está construida la epístola es como si la persona hubiese escrito un sermón y la pasó para que, como él no podía, antes no existía eso, que usted podía grabar su voz y grabar la predicación, él quería, y lo que hizo fue hacer un escrito de una predicación y lo envía en carta, ¿verdad? Así que el autor describe su trabajo como una palabra de ¿qué? De exhortación. Eso lo vemos en Hebreos 13:22, donde él dice que el trabajo es como una palabra de exhortación. Y tiene tres divisiones principales esta epístola. Número 1, ¿verdad? En la primera, Jesús, el poderoso Hijo de Dios. Eso lo vamos a ver ya mismito en Hebreos 1, del 1 al 3, que se declara como la plena revelación de Dios a la humanidad, superior a los profetas, superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a Josué, y hay una solemne advertencia entre esta división sobre las consecuencias de apartarse espiritualmente de la fe o endurecer el corazón en incredulidad. Esta es la primera división. Jesucristo es mayor que todo lo que está, ¿verdad? Número 2, la segunda división de la epístola, se presenta a Jesucristo como el sumo sacerdote cuya capacidad
y ministerios son perfectos y eternos. Y ahí vemos las porciones bíblicas que más adelante las vamos a ver por capítulo, ¿verdad? Acuérdense que lo que estoy hablando ahora es la introducción. Después vamos a ir por capítulo. ¿Está bien? Número 3, ¿verdad? También se advierte contra el permanecer en la inmadurez espiritual o incluso apartarse después de llegar a ser participante de Cristo. Oye, hermano, una persona que lleva años en una iglesia, es imposible que tenga una inmadurez espiritual. Si eso pasa, es que está volviéndose atrás, es que ha descuidado su vida espiritual. Y en hebreo le escribe. La tercera división final de esta epístola es la división que exhorta con fuerza a los creyentes a perseverar en la salvación, en la fe, en el sufrimiento y la santidad. Escuche bien, hermano. El escritor a los hebreos le exhorta vehementemente a la gente que lee esta epístola que tiene que esforzarse en perseverar en la salvación, en la fe, en el sufrimiento y la santidad. Así que esto es sumamente importante. En los tiempos en que vivimos, nótese a ver si en esto hay un gran peligro. ¿Ok? Hay 8 principales características de esta epístola. Vamos a mencionarlas. 8 principales características. Número 1. Su forma es singular. Entre las epístolas del Nuevo Testamento comienza como un tratado, sigue como un sermón y concluye como una epístola. Mire esto. La epístola comienza, es diferente a todas las demás, porque comienza como un tratado, sigue como un sermón y termina como una epístola. Número 2, el libro más pulido en el Nuevo Testamento, ya que su autor se acerca al estilo del griego clásico más que ningún otro escritor del Nuevo Testamento, salvo tal vez de Lucas. En otras palabras, el escritor a la epístola de los hebreos era un erudito. Era un tipo que sabía griego clásico, sabía de sabiduría, y él escribe con una precisión donde lleva una filosofía de ese estilo griego clásico. Por eso muchos dicen que este escritor tiene que haber sido Apolo, por la forma en la sabiduría que tenía. ¿Ok? Número 3 de las características de la epístola: es el único escritor del Nuevo Testamento que desarrolla el concepto del ministerio de Jesús como sumo sacerdote. ¿Ok? Es el único que lo hace. Número 4, tiene rica diversidad cristológica, pues da más de 20 nombres y títulos de Cristo. Y esto es bien importante. Cuando usted estudia teología y estudia cristología, cristología es el estudio de la deidad de Cristo. Porque para muchos hay una fuerte batalla en la nueva teología de estos tiempos de que Cristo no es Dios, que Cristo es Hijo de Dios, pero no es Dios, sino que Dios le dio toda autoridad
y le dio todo nombre, pero no es Dios. Y cuando estudiamos cristología, tenemos que tener claro esto, de Dios, si Cristo es Dios. Y Hebreo nos dice que Cristo es ¿qué? Que Cristo es Dios. Por eso la importancia de esta epístola, porque nos da diversidad, la rica diversidad de Cristo, y nos da los 20 nombres y títulos de Cristo. Eso lo vamos a ver más adelante. Número 5, su palabra clave es mejor. Jesucristo es superior a los ángeles y todos los mediadores del Antiguo Testamento. Él ofrece descanso, el pacto, la esperanza, el sacerdocio, la expiación por el sacrificio y la sangre y las promesas mejores. Número 6. Cristo, el principal capítulo de la Biblia sobre la fe, la vemos en Hebreos capítulo 11. La mejor explicación de lo que es la fe lo vemos en Hebreos capítulo 11, que empieza con un texto bíblico que casi todos lo sabemos. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y empieza a desarrollar un mensaje de lo que es la fe en el capítulo 11. Así que el capítulo 11 es el capítulo que contiene la mejor explicación de la fe. Número 7. La epístola de los Hebreos está saturado de referencias y alusiones al Antiguo Testamento, lo cual da una buena información sobre la interpretación de los primeros creyentes en Cristo, de la historia y de la adoración en el Antiguo Testamento, en particular de la tipología. ¿Verdad? Y eso es muy importante porque es una epístola teológica compleja. Tiene una fuerte implicación teológica, presentando a Cristo como Señor. Y número 8, la epístola de los Hebreos advierte acerca de los peligros de la apostasía espiritual más que cualquier otro libro del Nuevo Testamento. Esas son las 8 características principales de la epístola. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas? ¿Dudas o preguntas? Hasta ahí. Ok, seguimos. Vamos ahora a Hebreos capítulo 1. Vamos a leer Hebreos capítulo 1. Del 1 al 14, voy a pedirle a el primero que lo tenga, Hebreos capítulo 1, del 1 al 14, hermano. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asumió, asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mi hijo.
Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llaman de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Centro de equidad es el centro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que pongan tus enemigos por postrado a tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Amén. Fíjense que comienza a hablar profundamente a través de Jesucristo, ¿verdad? Este primer capítulo. Ahora, el texto clave de este capítulo está en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, que dice: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Fíjense que es una referencia ¿a qué? Al Antiguo Testamento, ¿verdad? En estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y quien asimismo hizo el universo, ¿verdad? Ahí empieza a desarrollar lo que incluye la referencia al Antiguo Testamento para argumentar que Dios ha hablado en muchas ocasiones y que la gente no ha querido escuchar. ¿Ve? Entonces, Dios ha dado, y esto es la verdad central de este capítulo, Dios ha dado a conocer de muchas maneras al hombre, y la revelación máxima de Dios, la revelación máxima se dio en la persona de ¿quién? De Jesucristo. En otras palabras, lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento se cumplió ¿en dónde? En el Nuevo Testamento, en Jesucristo. Es la manera de Dios hablar y revelar, se cumple completamente en la vida de Jesucristo. ¿Ve? Y el hermano leyó que Dios lo hizo superior a los ángeles, y que a ningún ángel Dios le ha dicho hijo. Solamente ¿a quién? A Jesucristo, quien ha permitido que todo lo que está en el cielo, lo que está en la tierra y lo que está debajo de la tierra se postren ante Él. ¿Verdad? Así que una de las metas que queremos hablar en este estudio es el conocimiento de que Dios se reveló de una manera suprema en Jesucristo. Eso es una de las cosas que queremos aprender en estas semanas, ¿verdad? Y qué actitud de buscar de manera compartir con otros el conocimiento de la persona y obra de Jesucristo. Este año 2024 queremos hacer un año de reto a la iglesia. Por lo menos traiga uno. Por lo menos traiga uno. Ese es el reto de este año. Por lo menos traiga uno. Invite a uno. Ayude a uno a venir a los pies de Cristo. Amén. Y lo que queremos trabajar en este tiempo, en este año, es que usted piense en alguien y por un tiempo comience a orar por esa persona, interceder por esa persona, para el día que usted lo vaya a invitar a la iglesia, Dios lo toque.
y pueda venir, ¿verdad? A lo mejor vamos a hacer un culto especial para que ustedes traigan una persona a ese culto, que va a ser un culto evangelístico. Amén. Eso lo vamos a planificar, pero es la idea, ¿verdad? Bueno, este es el bosquejo, lo vamos a ver. Dios habló por medio de los profetas, Dios habló por medio del Hijo. Fíjense que lo dice, Dios habló por medio de quién? De los profetas, Hebreos 1:1. Dios habló por medio del Hijo, Hebreos 1 y la segunda parte del segundo capítulo, ¿verdad? La primera parte del segundo versículo, ¿verdad? La exaltación de Cristo lo vemos en 1, que es la segunda parte del segundo versículo y del versículo 3. Y Cristo es superior a los ángeles, que lo vemos en Hebreos capítulo 4 al 14, la explicación. Así que ahí vemos cómo el Señor ha ido hablando y presentando a Jesucristo. Y dice claramente en Hebreos 1:1 que Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos, a los padres por los profetas. ¿Verdad? Cuando dice Dios habiendo hablado, se presenta el interés de Dios en comunicarse con su creación. No es esto que Dios cogió, hizo al hombre y se olvidó de ella, o dio la espalda, ¿verdad? Hay una canción cristiana, yo lo pongo entre comillas, de un cantautor que dice: tú allá y yo acá, ¿verdad? Y ven de nuevo, como una invitación que Dios venga a la tierra. Dios nunca se ha ido a la tierra, ¿verdad? Es una herejía. Es una canción que lo canta una persona cristiana, ¿verdad? Pero la canción realmente es una herejía y la escuchamos en la radio, ¿verdad? No voy a decir el nombre porque lo estoy grabando, ¿verdad? Pero usted sabe que hay una canción que dice: tú allá y nosotros acá, ven y visítanos. No, Él ha estado aquí siempre, ¿ves? Y en Hebreo nos dice claramente el interés de parte de Dios en comunicarse con la creación. Esta revelación contrasta con la percepción escéptica que presenta a un Dios silente, a un Dios que no habla, a un Dios que no le importa lo que pase en la humanidad. Al contrario, a Dios le interesa lo que está pasando en la tierra. Lo que pasa es que el hombre tiene una decisión que hacer porque hay un libre albedrío. Pero Dios siempre le advierte a lo que va a pasar. ¿Ve? El 2024 va a ser un año peligroso para la iglesia. El 2024 va a ser un año peligroso para los niños. Oiga lo que está pasando en China. Una neumonía que se está propagando en los niños. Y es sumamente contagiosa. Vea la noticia. No le da a los adultos, le da ¿a qué? A los niños. 2024 va a ser un año peligroso, hermano. La Agenda 2030 queda 6 años. Es un tiempo de peligro. Así que Dios habló por medio de los profetas. Históricamente ha existido personas que insisten en presentar a Dios ante la imposibilidad de evidenciar su existencia como entre pasivos diferentes. En otras palabras, hay gente que quiere decir: Dios me dijo, Dios me señaló. Hermano, en estos tiempos hay que tener mucho cuidado de quién usted escucha las palabras.
Porque hoy yo me sorprendo cuando mucha gente dice, Dios me habló, Dios me dijo, Dios me reveló. Dios lo hace, Dios habla. Pero hay que tener cuidado. Hay que escudriñar. No podemos aceptar todo. Por eso tenemos que leer la palabra del Señor. Todo pasarlo por el crisol de la palabra. Hay que pedirle a Dios que nos dé discernimiento de espíritu. Porque una de las revelaciones de Dios para el hombre es que en los postreros tiempos habrá mucho ¿qué? Engaño. Muchos falsos cristos, muchos falsos maestros. ¿Verdad? Hermano, y después pastor. Yo oí de un predicador, salió en la internet, de que dieran dinero para adelantar la venida de Jesucristo. Yo pensé que tiene que venir en primera clase o un avión. O sea, eso es ridículo, pero hay gente que siguen a esos falsos profetas. Porque ¿dónde dice la Biblia que hay que recoger dinero para que Él venga? Él no necesita un avión. Cuando Él se fue, no se fue en un cohete. Sí. Una cosa que yo iba antes que... Sí. Esto de los ángeles, yo entiendo que es que en el Antiguo Testamento se hablaba del ángel de Dios y se asocia al ángel de Dios con Jesucristo. Entonces, puede ser que ahí viene la confusión de que si el ángel de Dios tenía la potestad para hacer algo que fuera tan grande como Jesucristo, o era Jesucristo. Lo que pasa es que, hermano, y gracias por traer esa parte, lo que pasa es que en aquel tiempo estaba pasando lo que está pasando en este tiempo. Y era que se le daba mucha importancia a los ángeles. ¿Ves? Y se quería ver muchos ángeles. Y la iglesia quería o estaba presentando como un tipo de oración o adoración a los ángeles. Y por eso es que el hebreo le dice, mira, no hay que pedirle a los ángeles, al que hay que pedirle a que es superior a los ángeles. Que es algo que en este tiempo también ha traído una moda de ese sentido, de presentar muchos ángeles y de que el ángel tal y que el ángel tal de guardián y que hay que orarle a... No, hermano, nosotros no oramos a los ángeles. ¿Ves? Pero era eso, ¿verdad? Porque el ángel de Jehová es la epifanía, le llaman la epifanía de Jesucristo, ¿verdad? Porque es el único ángel que aceptaba que se adorara, ¿verdad? Ahora, la referencia es que la iglesia, que en la tradición los judíos tenían, ¿verdad? Había una percepción en esa adoración hacia los ángeles. Y nosotros, pues, la Biblia dice, no, a los ángeles no, era Jesucristo, ¿verdad? Pastor, te iba a decir algo. Estamos viviendo, bueno, en los postreros días la ciencia se aumentará. Vamos a empezar por ahí. La ciencia está súper desarrollada. Se está buscando cada día el que se llama el príncipe de la tiniebla. Está buscando cada día quitar del corazón de los creyentes a Cristo. Y tenemos, vamos a decir, tenemos a Jesús, tenemos a cuántas cosas, yo no sé cómo se llama eso, donde tú pones tus mensajitos, el mensaje que tú... Sí, las redes sociales. Redes sociales. Te viene a la mente, tú lo coges y lo pones. Y aquel lo leyó, y el otro lo leyó, y tú lo lees. Ay, tú no sabes lo que dijo aquel. Eso es lo que hacemos. Tú no sabes lo que dijo aquel, y enseguida lo compartimos. El mensaje de Cristo no lo compartimos. Porque creemos que aquel tiene una verdad que yo la debo compartir.
pero la verdad central de Dios, que es la palabra. Ese es el mensaje que yo debo compartir y que me da temor compartir. Vean lo que estoy diciendo, me da temor compartirlo porque creemos que se puede burlar de nosotros, pero cualquier hermana por ahí pone en las redes sociales un disparate que no aparece en ninguna Biblia ni aparece en ningún libro y se lo creen. Así es. Por eso es bien importante, ¿verdad? Conocer la palabra de Dios, hermano. Creo sinceramente, Dios desde un principio nos está dando a entender por la Biblia todo lo que va a suceder. Dios sabe el presente, el pasado y el futuro, nos está dando a entender y la gente todavía no entiende eso. ¿Entiendes? Así es, exacto. Vemos entonces, hermanos, que muchas veces, de muchas maneras y de otros tiempos, los padres por los profetas decían, ¿verdad? Jehová, lo que nos está diciendo en ese mismo capítulo es que Jehová es el único Dios verdadero que se ha ocupado en darse a conocer a la humanidad. El ser humano es el que se ha alejado de ¿quién? De Dios. Él se quiere acercar y nosotros nos alejamos, ¿verdad? Entonces, cuando vemos en Hebreos 1, dice, porque el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Estoy leyendo Romanos capítulo 1, versículo 17, hermano, disculpen. Romanos capítulo 1, ¿verdad? Y vemos que porque la ira de Dios se revela el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Eso está en Romanos capítulo 1, 17 al 20. ¿Por qué leo esto? Porque es una alineación a lo que escribe el escritor de Hebreos capítulo 1. ¿Ven? Es una alineación. Así que vemos, mi hermano, que la gente hoy en día vive fuera de fe y como dice aquí, mas el justo por la fe vivirá, y presenta la ira de Dios contra los hombres por aplicar la injusticia, y eso es lo que vemos, ¿verdad? Así que hay preguntas que debemos hacer. ¿Qué enfatiza el escritor de la epístola respecto a la relación que Dios quiere con el hombre? ¿Qué enfatiza? En lo que dice Hebreos capítulo 1, ese capítulo 1, lo que leímos del 1 al 14. Que Él es Que el hombre se acerque a todo, o sea, Él es el todo, todo es hecho por Él y todo es hecho para Él. Y que el hombre tiene que acercarse a Dios, porque Dios está ahí, es que nosotros no lo vemos, no lo queremos ver, o estamos, yo siempre digo que Dios no está a mi lado, está detrás. Cada vez que me voy a escocotar, es el que me recoge. Exacto, ¿verdad? Y como decía Joelo, que Dios está buscando a los hombres. Dios tiene interés en el hombre. Todo el que quiera buscar a Dios, hay a Dios. Pero tú tienes que acercarte, porque ya Él está ahí. ¿Ve? Y todas las cosas han sido hechas para Él. Toda la gloria de lo que vemos es de Él. Y todos se rinden a sus pies.
y que no hay diablito, no hay demonio, no hay principado, no hay potestad que le diga a Jesucristo no. Todos tienen que obedecer su orden. Amén. Por eso, Dios nos dio el libre albedrío. El árbol del bien y del mal, puesto en el huerto del Edén. No es que Dios quería que el hombre cayera, es que Dios quería que el hombre decidiera. Exacto. Tú eres el que decide si quieres estar conmigo. Si tú no quieres estar conmigo, yo tampoco me voy a poner a llorar. Se me van a salir las lágrimas. Al contrario, bueno, a mí me gustaría que tú estuvieras conmigo. Y cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Jesucristo, le estamos diciendo que yo quiero que tú vuelvas a estar conmigo. Amén. Como estabas antes, como por lo que me diste antes, todo, la gracia tuya para mí. Muy bien, pastor, excelente. Segunda pregunta. ¿De qué manera le ha hablado Dios a los seres humanos a través del tiempo? ¿A través de quién? De los profetas. ¿Verdad? A través de los profetas. Por eso tenemos un Antiguo Testamento. ¿Verdad? Así que a través de los profetas Dios le habló al hombre. ¿Cómo nos habla hoy? ¿Cómo Dios nos habla hoy? ¿Ah? Por su palabra, ¿verdad? Por su palabra. Dios nos habla a través del Espíritu Santo que redarguye en nosotros. Y todavía Dios usa gente para hablar palabra profética. Un predicador, cuando un predicador verdaderamente está comprometido con Dios y habla la palabra de Dios, habla de parte de Dios. Amén. Así que Dios nos habla hoy. La Biblia dice que Dios no hará nada si antes revelárselo a sus profetas. Hoy en día hay hombres que Dios usa en palabra profética. Lo que uno tiene que hacer como receptor de una palabra profética es escudriñar la palabra. La iglesia antigua escribía las profecías que alguien traía de parte de Dios. Es una responsabilidad que está en el secretario de la iglesia. Escuche bien, eso no se hace hoy porque ese rol no lo hemos cuidado. Pero el secretario ante la iglesia escribía la palabra profética que Dios levantaba a través de alguien. Si se cumplía, pues ese hombre habló de parte de Dios. Si no se cumplía, ya no se aceptaba como hombre de Dios. Me sigue, ¿verdad? Pero había un cuidado, porque Dios le habla a la iglesia, Dios le advierte a la iglesia. Lo que pasa es que muchas veces, hermano, cuando usted ora, hago la pregunta, usted se lleva una libreta y escribe. Usted se lleva una libreta al orar. Usted se lleva una Biblia. Es porque Dios habla. Oye, hermano, la oración es un monólogo. ¿La oración qué es? ¿Qué orar? Hablar con Dios. Y si tú hablas con Dios, Dios no te va a hablar. ¿Y qué tú escribes? Oye, pero si Dios te habla
y te dice algo, ¿por qué no escribe lo que Dios te dijo? Es que le estamos dando mucho a la memoria no falla. Perdona, es verdad que Dios habla, es verdad, pero en los tiempos que estamos viviendo son mucha gente hablando en nombre de Dios, Claro. porque Dios no está diciendo nada. Claro, por eso el discernimiento, que es lo que yo digo. Entonces, comprobamos por la palabra. Exacto, que eso es lo que estamos hablando. Cuando tú recibes una palabra de parte de alguien, ¿verdad? Usted tiene que escudriñar esa palabra. Usted tiene que pasarla por el crisol de la palabra del Señor y que Dios te dé discernimiento. Pero yo también estoy hablando que cuando usted va a orar, Dios te va a hablar. Y uno debe de llevar algo, una libreta para escribir lo que Dios te da, la palabra que Dios te da, porque si Dios te dice, léete Romanos capítulo 3, versículo 6 al tanto, escríbelo. Porque si Dios te está diciendo esa palabra, viene a tu mente, a tu corazón, porque no esperes que Dios te va a hablar. Mira, búscate Romanos capítulo 6. Dios no va a hablar. Dios te habla ¿a dónde? Al corazón, pues escríbelo. ¿Por qué? Porque uno escribe esa porción y la coge la semana, ¿para qué? Para escudriñarla, para leerla. Es que no tenemos vida de escudriñar palabras, hermano. No analizamos. Cuando Dios te dice, haz tal cosa, usted no lo escribió, lo guardó. ¿Me sigue? Entonces, tiene que llevar libreta a orar y tiene que llevar Biblia, porque si viene en tu corazón, léete, es que Dios te está diciendo una palabra para leer. ¿Me sigue? Porque cuando usted ora, es una conversación con Dios y Dios te va a hablar. Dios te va a hablar. Dios te hará sentir. A lo mejor Dios no dice nada, pero te da, se te quita el mal humor que tenía. Y viene eso ciego en tu corazón, ¿verdad? Así que eso es sumamente importante. Así que, hermanos, ya el tiempo se me ha acabado, pero dice que en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. Quienes hablaron de parte de Dios desde Adán hasta Malaquías, hablaron sobre el Mesías prometido. Luego del silencio de los 400 años, mire esto, hubo 400 años que Dios no habló. Ese periodo se conoce como el intertestamentario, donde Dios anuncia la llegada de su mediante un profeta nuevamente. 400 años de silencio y de momento se levanta un hombre llamado Juan el Bautista y dice, ahí viene uno que yo no soy digno de desatarle el calzado de los pies. Yo a la verdad los bautizo con agua, pero ese que viene los bautizará con fuego. Oiga, y se levanta un profeta luego de 400 años a anunciar al Mesías. Dios siempre ha hablado y Dios nos habla, ¿verdad? Así que Jesucristo nos habla como profeta anunciado al Mesías, sino que el Mesías mismo habla directamente a la humanidad. Por eso en Juan capítulo 10, versículo 10 dice, el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Yo creo, hermano, ya con esto termino. Déjame explicar esto que... Así que seguimos el domingo que viene estudiando Hebreos capítulo 1, lean el capítulo 2, porque vamos a profundizar en Hebreos capítulo 2. Luego de este tiempo, si usted tiene o quiere un estudio bíblico de algún tema en particular, usted me lo dice para yo prepararme, ¿sabe? Así que oramos para ser despedidos. Pastora, ya nos despedimos así.
Gloria a Dios, aleluya. Padre Santo y Padre bueno, te damos gracias, mi Dios, aleluya. Gracias por esta palabra tuya, mi Jesús, aleluya. Y tú nos sigues hablando a tu pueblo, Señor, a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor. Bendice cada hermano, Señor amado. Guárdalo en sus caminos, Señor. Protégelos, cuídalos, Señor. Y líbrale, Señor, de todo aquello que quiera hacerle daño, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Dios le bendiga, hermanos. Salúdese en el amor de Cristo.